Buenas noches, iglesia. Que el Señor continúe bendiciéndolos. Es un privilegio poder estar conectados con ustedes esta noche, en este tiempo. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes el mensaje de Dios. Qué maravilla, qué bendición estar con ustedes, qué maravilla este maravilloso tiempo y después de esa espectacular palabra que nos acaban de dar, creo que el Señor ha hablado claro a nuestras vidas, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos están allí gozosos? ¿Cuántos están allí conectados? ¿Cuántos están allí empoderados? ¿Cuántos están allí dispuestos? Esta es una noche en la que propusimos hablar a las mujeres. Sin embargo, si usted es un caballero y está conectado ahí con nosotros, pues no se vaya, escuche la palabra, reciba la palabra y tómela para usted. Ahora, incline su rostro, por favor, vamos a orar. Vamos a orar y incline su rostro ahí donde usted está. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por una noche más en tu presencia, por tu bendición, Señor. Muchas gracias, papá, porque tú has sido bueno. Muchas gracias por la palabra que has traído a través de la boca de tu hija, tu sierva, la pastora María Elena. Gracias por esta convención, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por esta campaña. Gracias, porque esto no es más que la oportunidad que tú nos das para ser bendecidos, para recibir bendición, para recibir tu palabra. Padre, todos los que estamos conectados contigo en este tiempo estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos para escucharte hablar, para escuchar tu palabra. Y con esa intención estoy aquí, Señor, para hacer un canal de bendición para tus hijos, para todos aquellos que escuchan tu palabra, para todos aquellos que escuchan el mensaje, Señor, con la intención, Señor, de ser tu instrumento para llevar el mensaje al corazón de ellos. Padre, la iglesia, juntos, unánimes, nos ponemos de acuerdo ahora en el nombre de Jesús y preparamos nuestro corazón, tenemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu dispuesto para escuchar lo que tú tienes para decirnos. Aquí estamos, dígale al Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu. Gracias por esa maravillosa palabra que has hablado a mi vida. Gracias por ese mensaje tan poderoso. Dígale, papá, que tu palabra no vuelva a ti vacía, que tu palabra produzca en mí el fruto que tú esperas y que yo necesito para darte la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, quiero pedirle a usted que abra su Biblia, acompáñeme y abra su Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 10, versículo 38. Vamos a buscar la Biblia, el libro de Hechos, el capítulo 10, versículo 38, para que empecemos con la palabra. Poderosa la palabra que nos trajo el Señor a través de la pastora María Elena. Y yo me reía, yo me gozaba cuando la escuchaba, porque entonces entiendo que estamos en el espíritu de lo que el Señor quiere hablar. Y Hechos 10, 38 dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y hemos titulado esta campaña, esta convención, bajo el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Necesitamos ir en el poder del Espíritu Santo y necesitamos ir como Jesús a hacer bien y sanar a todos los que están oprimidos por el diablo, porque Dios está con nosotros. Y hay una palabra especial en este versículo, y es la palabra poder. Y la palabra poder significa tener la facilidad, la facultad o el potencial de hacer algo. Eso significa la palabra poder. Facilidad, facultad o potencial de hacer algo. Poder es la habilidad para actuar o producir un efecto. Es la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Lo que uno se proponga lo puede hacer a través del poder. Y poder es un acto o instrumento en que consta la facultad o el derecho de alguien que da a otra persona para que en su lugar lo represente y pueda ejecutar algo. O sea, cuando es como un poder, cuando usted le da poder a un abogado, usted le da poder para que lo represente, usted pone su firma en un papel y le da, a veces hay poderes limitados, otras veces hay poderes abiertos, y cuando uno le da un poder abierto a un abogado, uno le da poder a ese abogado para que lo represente y le da el derecho, le da la facultad, le da la habilidad de tomar cualquier decisión en nombre
nuestro, ¿cierto? Por eso hay que tener confianza en ese abogado porque puede hacer maravillas. Y en la escritura, estos aspectos del poder por lo general siempre están relacionados. Y la palabra poder en el vocablo griego hace referencia a las obras y de origen y carácter sobrenatural. Cuando hablamos de poder, no hablamos de cosas terrenales, no hablamos de cosas humanas, hablamos de cosas sobrenaturales que no podrían ser producidos por agentes naturales. Por ejemplo, los milagros ejecutados por nuestro Señor Jesucristo. Ninguna fuente humana, ninguna persona pudiera haber ejecutado los milagros que hizo nuestro Señor Jesús. Y la palabra poder representa principalmente en griego dos palabras que quiero explicarles esta noche para que entremos en el mensaje. La primera palabra es la palabra exousia, es el griego exousia, así como suena, exousia. Y el griego exousia significa autoridad, autoridad derivada o conferida. Es una garantía para hacer algo o derecho para hacerlo. De allí que el portador de la autoridad en la tierra puede usar esa autoridad, o sea, el hombre redimido. Solamente el hombre redimido puede hacer uso de esta autoridad. Solamente los hijos de Dios. O en el mundo espiritual, nuestro Señor Jesucristo, que es el rey sobre todo reino, sobre toda cabeza, sobre todo nombre que se nombra. Y a Cristo, su Padre le dio plena autoridad. Dios le dio plena autoridad a Cristo y él la usó, Cristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, la usó para perdonar pecados, sanar enfermos y echar fuera espíritus inmundos. La utilizó para llevar el mensaje de salvación, para hacer que el reino de los cielos se acercara a nosotros. Y Jesús les delegó, les confirió. ¿Qué es conferir? Porque sabe que no me gusta dejar las cosas al aire. ¿Qué es conferir? Conferir es conceder, conferir es asignar. Entonces, cuando Jesucristo le delegó, le confirió su autoridad a los discípulos, les concedió su autoridad, se las dio y se las asignó. Y también le entregó toda autoridad en su nombre. Primero a los discípulos, pero hoy en día lo hizo con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Dígame usted que está allí sentado, usted que está ahí sentada frente a esa pantalla, frente a ese celular. ¿Usted me puede decir quién es la iglesia? Si usted dice la iglesia soy yo, entonces mándenme un dedito, una carita, un corazoncito. Y Jesucristo nos confirió autoridad, nos delegó autoridad, nos asignó autoridad, primero que todo para ser hijos de Dios. Recuerda ya en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que creyeron en su nombre les dio la autoridad y el derecho legal de llegar a ser hijos de Dios. Eso somos ahora a causa de la autoridad conferida por Jesucristo. Y también nos dio autoridad para que podamos participar de su obra, para que podamos continuar con la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, quiero aclararle que exousia entonces es el derecho legal dado por Cristo a la iglesia de usar su autoridad y lo hacemos en el nombre de Jesús como si fuera el mismo. Eso es exousia. Tenemos el derecho legal de usar la autoridad delegada en el nombre de Jesús. Ya nos fue conferido, nos fue asignado, nos fue entregado, nos fue delegada esa autoridad. No es que Dios está pensando si lo hace, Dios está considerando si lo hace, allá en el cielo están teniendo una reunión y vamos a ver si le damos autoridad a fulano, vamos a ver si le damos autoridad a sultano, sino que si tú eres hijo de Dios, si tú haces parte del cuerpo de Cristo, a ti y a mí nos fue conferida esa autoridad. Levante la mano conmigo y diga, me fue conferida la autoridad en el nombre de Jesús. Tengo derecho legal para usarla. Cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, los líderes religiosos le preguntaron a Jesús, ¿con qué derecho y con qué autoridad haces estos milagros? ¿Con qué derecho y con qué autoridad sanas enfermos, liberas endemoniados, resucitas muertos? Es más, ¿con qué autoridad o derecho te enfrentas y te opones a nosotros, que somos los líderes religiosos y la autoridad máxima aquí en la tierra? Y Jesús ahí los puso en una encrucijada. Usted leyendo el Evangelio de Mateo se va a dar cuenta. Pero Jesús es el portador de la autoridad de Dios. Y él dijo, mi Padre me ha dado toda autoridad, todo poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y yo les delego esa autoridad. Y en esa autoridad delegada los comisiono. Mire, primero nos rescató, primero nos hizo hijos de Dios.
Entonces luego nos delegó esa autoridad y ahora nos comisiona ¿para qué? Para usar esa autoridad, pero no como nos plazca. No tenemos esa autoridad para ir a oprimir a personas, no tenemos esa autoridad para ir a hacer cosas incorrectas, sino para extender el reino de los cielos, para ir y salvar a las personas, para ir y liberar a los endemoniados, para ir y sanar a los enfermos. Para eso nos confirió el Señor Jesús el derecho de usar esa autoridad. Entonces hablamos de que la palabra poder tiene dos connotaciones. Primero, exousia, que es el derecho de esa autoridad y es el derecho legal de usar esa autoridad. Y ahora la palabra dunamis, aquí, por eso les digo que me reía cuando escuchaba el mensaje de la pastora Marilena, porque también trataba de esto. Dunamis en el griego, y me gusta porque allá los jóvenes van a brincar porque esa es la palabra rema de los jóvenes. Dunamis significa habilidad o fuerza. O puede significar acto poderoso o espíritu poderoso. Escuche esto es dunamis. Acto poderoso o espíritu poderoso, habilidad o fuerza. Entonces, ¿qué es dunamis? Dunamis es la habilidad en el creyente, es la acción poderosa o espíritu poderoso, y con este poder es con el que Dios nos quiere investir. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nos da su autoridad y nos da el derecho legal de usar su autoridad y nos llena de poder a través de su dunamis para que con esa autoridad podamos hacer uso de su poder. El libro de Efesios, me encanta el libro de Efesios, porque en el capítulo 3, el versículo 16, la palabra nos enseña que Dios quiere que seamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior por su espíritu. Dios quiere que seamos fortalecidos con ese dunamis, con esa capacidad, con ese acto poderoso, con ese espíritu poderoso, con la habilidad y la capacidad y la fuerza de ir a producir resultados, no por nosotros mismos, porque recuerde que usted y yo somos débiles e incapaces solos de producir resultados, sino con el poder de Dios. Dios nos da la habilidad, Dios nos da la fuerza, la capacidad de llevar a cabo sus planes, de ejecutar su propósito a través de su poder. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, el verdadero poder, la capacidad para ejecutar autoridad en forma efectiva, le pertenece solo a Dios. Y Él la transfiere a quien Él quiere dar. Amén. Dios ha revelado que posee la plenitud de poder, como en actos como la creación, como la resurrección de Cristo. Es el acto más poderoso ejecutado en toda la humanidad en todos los tiempos, ¿cierto? Por allá cuando abrió el mar en dos. Bueno, tanta cosa que nos demuestra ese poder, esa capacidad, ese dunamis de Dios, los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene toda autoridad y Él la asigna a quien Él desea. Parte de su autoridad ha sido delegada al hombre, pero no a cualquier hombre. Ha sido delegada al hombre que ha reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y si tú que estás allí, tú que me estás observando, tú has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, a ti te ha sido delegada esa autoridad y tú has recibido ese dunamis, ese poder, esa habilidad, esa capacidad, esa fuerza, ese espíritu poderoso de ejecutar los planes y los propósitos de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Entonces, Dios le dio toda autoridad a Jesús y a su vez la delegó a su iglesia. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Yo soy la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Entonces, si tú eres la iglesia, si yo soy la iglesia, tenemos que tener claro que ya nos delegaron ese poder, ya nos dieron esa dunamis, esa autoridad. Porque somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ya Jesús terminó su ministerio terrenal y él comisionó su cuerpo, él comisionó su iglesia en el poder y autoridad del Espíritu de Dios para llevar a cabo sus planes. Porque recuerde que nuestra lucha no es terrenal, nuestra pelea no es contra carne y sangre, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumento, para derribar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Las armas de nuestra milicia son para enfrentarnos a principados, a potestades, a gobernadores, a huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, usted y yo no necesitamos armas terrenales. Usted y yo lo que necesitamos son las armas espirituales. Y lo primero que necesitamos antes de ir a enfrentar este tipo de situaciones es recibir ese dunamis, ese poder de Dios. Diga, yo tengo el dunamis, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder de Dios. Ahora a nosotros nos corresponde representar a Jesucristo aquí en la tierra y no podemos hacerlo de otra manera más que con su poder. Debemos ir y hacer que el reino de los cielos avance.
Cuando hacemos uso del poder y de la autoridad que Dios nos ha conferido, que nos ha asignado, que nos ha delegado, entonces es allí cuando podemos levantarnos y luchar contra las circunstancias, contra todo aquello que quiere venir contra tu familia, como decía la pastora, para ir y arrebatar que lo que el diablo te quiere robar, lo que por derecho Cristo ganó para ti, lo que te pertenece. Entonces nos levantamos en ese poder, nos levantamos en esa fuerza, vamos por nuestro esposo, vamos por nuestros hijos, vamos por nuestra economía, vamos por nuestra salud, pero es en el poder, en el dunamis de Dios y en la autoridad de Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué Dios quiere manifestar su poder en nuestras vidas y de qué manera lo manifiesta? Porque debe haber alguna razón para que Dios nos haya delegado ese dunamis. Debe haber una razón para que Dios nos haya dado esa exousia, esa autoridad y ese derecho para usar esa autoridad y por medio de esa autoridad ejecutar el poder de Dios para hacer obras poderosas en la tierra. ¿Será porque Dios estaba ya sentado en su trono y dijo, ay, no, venga, usemos a los humanos para ver si no, hay un propósito para usar ese dunamis? Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender esta noche es que es necesario que nosotros expresemos ese dunamis, ese poder, porque es por medio del poder de Dios como representamos el reino de los cielos al que ahora tú y yo pertenecemos. Diga conmigo, yo hago parte del reino de los cielos y yo represento ese reino con el poder de Dios. Vaya conmigo a la escritura, acompáñeme a la escritura a Primera de Corintios, el capítulo 4, el versículo 20. Vaya conmigo a la escritura. A Primera de Corintios, si las líderes que están por allí están escuchando, pueden ir compartiendo también los versículos. Primera de Corintios, el capítulo 4, versículo 20. Y Primera de Corintios, el capítulo 4, versículo 20 dice, pues el reino de Dios, y escuche esto, el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir en el poder de Dios. Se lo voy a volver a repetir. El reino de Dios no consiste en lo mucho que usted hable, sino que usted manifieste las obras poderosas de Dios por medio del poder de Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Ay, me encontré otra versión que dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no por lo que dice. ¿Aló? Se lo voy a volver a repetir. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Podemos hablar mucho, podemos tener un diálogo maravilloso, podemos exponer la palabra en su perfección, pero si esas palabras no van acompañadas de hechos, entonces será ineficaz, porque eso es lo que nos está diciendo la Escritura. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Nosotros, la iglesia, diga conmigo, diga, el Señor está hablándome a mí porque yo soy la iglesia. Usted y yo somos los embajadores, somos los representantes de Dios, somos los representantes de Cristo, somos los representantes del reino de los cielos, somos la novia, somos el cuerpo de Cristo. Y una de las razones por las que Dios quiere manifestar su poder a través de nosotros es porque el reino de los cielos se demuestra con poder, con actos poderosos, no con mucha palabra. En estos días hablaba con una persona que me decía, pastora, quiero que me ayudes a atender a una mujer, porque yo le he hablado mucho, pero como ella en mí no me ha representado lo que yo le estoy diciendo, entonces tal vez ella necesita una palabra diferente. Y a eso me refiero. La gente quiere ver manifestaciones. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo lo que el Señor le está hablando? La gente está cansada de las palabras. Las muchas palabras pueden llegar a convencer, pero los hechos y los actos son los que arrastran. Este es un tiempo maravilloso en el que tú y yo podemos hacer uso del poder de Dios para llevar el mensaje de salvación a la humanidad que está perdida. Hay gente que necesita milagros. Y no estoy hablando solo de los cristianos, no estoy hablando de los hijos de Dios. Se supone que los hijos de Dios tenemos acceso al hacedor de milagros. Yo hablaba con alguien en estos días y decía, es que tú y yo tenemos a Dios, pero esa persona no lo conoce, esa persona no puede acceder al poder de Dios, no puede descansar en la provisión de Dios porque todavía no tiene a Dios por Padre. Allá afuera hay personas sin esperanza, sin saber qué camino tomar. Hay mucho caos, usted ha visto las noticias, hay mucha confusión, hay mucha acción de las tinieblas en medio del mundo caído. Algo está pasando, algo espiritualmente está pasando.
y no sabemos cuándo volveremos a la normalidad que conocíamos. Ni siquiera sabemos si hemos de volver a esa normalidad. Y la gente está reaccionando a lo que está sucediendo. La gente está reaccionando a esa necesidad. Pero como no saben la manera como reaccionar, entonces por eso están reaccionando con conflictos, con muertes, con protestas violentas. Los malos están aprovechando la necesidad de las personas para camuflarse y hacer protestas violentas, actos delictivos, vandalismo, porque algo espiritual está pasando. Esto no es solamente natural, esto no es solamente terrenal. Y usted y yo tenemos el poder de Dios. Usted y yo tenemos la exousia, la autoridad dada por Dios. Usted y yo tenemos el dunamis. Y usted y yo podemos levantarnos frente a las circunstancias e ir y enfrentar lo que está pasando, pero no a nuestra manera. No nos vamos a desgastar poniendo a criticarnos por el Facebook lo que hace un gobernante, lo que hace el otro. No nos vamos a desgastar diciendo aquí, allá. No nos vamos a desgastar criticando. Eso no va a resolver la situación. No nos vamos a desgastar quejándonos. Eso no va a cambiar nada. ¿Saben cómo cambia la cosa? Cuando usted y yo hagamos uso del dunamis de Dios y nos levantemos en el poder y la autoridad de nuestro Dios y vamos allá a las tinieblas y ganemos, rescatemos para Cristo lo que se había perdido. Jesús no solo predicaba y hablaba del reino, sino que también lo manifestaba a través de los prodigios y milagros con los que confirmaba la palabra. Y tú me puedes decir, pero es que Jesús era el Hijo de Dios. Él tenía todo el poder de Dios. Él tenía la plenitud de la deidad. Sí, pero ese Jesús vive en ti y vive en mí. Hoy tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Hoy tú y yo tenemos ese dunamis, ese espíritu poderoso dentro de nosotros. Y podemos ir y a través del poder de Dios cambiar circunstancias en familias, en personas. Todo es determinarnos. Nosotros necesitamos hacer uso del derecho de usar esta autoridad y ejercer la habilidad que hemos recibido a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Necesitamos ser como iglesia, porque somos la iglesia, personas que antes de hablar mucho demuestren con sus actos el reino de los cielos al que pertenecemos. Que no nos pase como personas dicen, si esa persona es cristiana, yo no quiero ser cristiano. Si ese hombre que habla de Dios es hijo de Dios, yo no quiero ser hijo de Dios. Necesitamos ir con nuestros actos y representar al reino de los cielos al que pertenecemos. Y para eso tú y yo necesitamos ese dunamis. Porque la primera persona que debe ser transformada para poder ser un ejemplo viviente del poder de Dios, diga, soy yo. Diga conmigo, soy yo. Si tú no cambias, si a ti te vienen los mismos vicios, en los mismos hábitos, en la misma mala conducta, en el mismo mal carácter, ¿cómo vas a ir a representar a tu embajador? Si tu embajador no es así. Recuerdo cuando Jesús estaba con los discípulos y Jesús le dijo a los discípulos que se adelantaran y fueran a Samaria a buscarle un lugar donde pasar la noche. Y como los judíos y los samaritanos eran enemigos, entonces los samaritanos no recibieron a los discípulos. Y los discípulos todos ofendidos, todos consternados, nos rechazaron. ¿Cómo así que nos van a rechazar? Vinieron y le dijeron a Jesús, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Y no es, Dios no quiere que caiga fuego del cielo y los consuma porque si no ya lo habría hecho. Dios ha levantado una iglesia porque tiene misericordia, porque está esperando el tiempo oportuno, porque Él espera y desea que la gente se salve. Él quiere rescatar a la humanidad. O si no, ¿para qué la muerte de Cristo? Una muerte tan violenta, tan agresiva, tan dolorosa. Necesitamos demostrarle al mundo que está perdido que debemos ganar para Cristo, que el reino de los cielos es poderoso, que puede cambiar la vida del que está consumido por la droga, que puede sacar a la mujer que está sumergida en esa prostitución, la puede sacar de allí. ¿Sabes? Yo vi el ejemplo de una mujer, un ejemplo poderoso de una mujer que tomó la oportunidad dada por Dios, salió de la prostitución, salió de la drogadicción. Y hoy en día en la iglesia donde se congrega es una de las mejores líderes de esa iglesia. ¿Por qué? Porque ella usó ese dunamis, ella usó ese poder de Dios para salir de la situación, para salir de las tinieblas, pero ahora para ser un instrumento para la gloria de Dios, para ir a mostrar el poder de Dios y enfrentarnos al reino de las tinieblas. ¿Sabes? Sí, Satanás tiene poder, pero frente al poder de Cristo, el poder de Satanás es limitado. Y el poder de Satanás tiene tiempo de caducidad. Pero nuestro Rey, nuestro Dios no tiene tiempo de caducidad. Amén.
y ese poder está a nuestro alcance. Mientras las personas allá en el mundo piensan ir al gota a gota, piensan ir a buscar al brujo, piensan ir a buscar la prostitución, la drogadicción, cosas por medio de las cuales su alma se va a perder. Hay un Dios ofreciendo salvación, hay un Dios ofreciendo liberación, hay un Dios ofreciendo vida eterna, pero no está usando a los ángeles. Si usara a los ángeles, yo creo que ya la humanidad entera habría sido evangelizada. Te está usando a ti y me está usando a mí. Vasijas de barro, seres imperfectos, para demostrar que de verdad Él es poderoso, que ese dunamis opera y alcanza lo que sea. Amén. Debemos ir como embajadores que somos. No nos van a nombrar, ya somos los embajadores. Ya somos los representantes de Dios. Ya nos fue delegada esa autoridad. Debemos apropiarnos de ella y ejercerla para representar el reino de los cielos a la humanidad en este tiempo que tanto lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo segundo, quiero que esto te quede muy claro, es que por medio de ese poder Dios nos guarda. Y quiero que vayas a la escritura, al libro de Pedro, el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Eso, por acá ya lo encontré. Y dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, por la fe que tienen, ¿quién tiene fe? Diga yo. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos lo vean. ¿Cómo es que Dios nos protege? Dice, ustedes confían en Dios, tienen su fe puesta en Él y por eso Dios los protege con su poder. ¿Para qué nos protege con su poder? Para que sean salvos, para que puedan ser salvados y tal como está planeado para los últimos tiempos. Entonces, tú y yo recibimos salvación por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú y yo recibimos salvación por gracia, pero ahora necesitamos un poder superior a nuestras fuerzas humanas para poder perseverar para alcanzar esa salvación. Y te tengo una noticia. ¿Sabes de dónde tú puedes sacar esas fuerzas para perseverar para alcanzar esa salvación? De ese dunamis. Ese dunamis es el poder que Dios usa no solo para manifestar su gloria, sino que también lo usa para protegernos, para protegerte a ti que me estás viendo, que me estás escuchando, y para protegernos a nosotros para que alcancemos esa salvación. Vuelvo y te repito, Efesios 3:16 dice que Dios nos fortalece con poder en nuestro ser interior por su espíritu, nos fortalece con dunamis, nos fortalece con la habilidad, con el espíritu poderoso, con la capacidad de producir resultados. Necesitamos la protección de Dios por medio de su poder para alcanzar la salvación que nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que solamente el que persevere hasta el final será salvo. La salvación no es algo que podamos conseguir por nuestros propios medios. Debemos cuidarla con temor y temblor, pero también al momento de cuidarla, nuestras fuerzas, nuestro trabajo es ineficaz y debemos depender del poder de Dios para cuidar esa salvación. Y me gusta este versículo porque dice, ustedes son guardados. Y esa palabra guardar es el griego proureo. Y mire lo que significa este griego proureo, guardar con una guardia militar. Y traducido en el sentido, traducido al español es un sentido militar, literalmente. Y metafóricamente es la seguridad del cristiano al ser guardado por el poder de Dios. Proureo significa confinar o recluir a alguien dentro de límites. Y ese término griego en sentido militar dice que confina, que es guardar, mantener bajo vigilancia, como con una guarnición, algo que se tiene que proteger con un ejército. Le pongo el ejemplo, los presidentes, pero sobre todo el presidente de los Estados Unidos. La guardia presidencial del presidente de los Estados Unidos superan a SWAT, superan a todos los escuadrones que puedan existir universalmente hablando. ¿Por qué? El presidente de los Estados Unidos es una persona a la que ellos protegen con un celo, con una dedicación. Y es un batallón guardando un solo hombre. Pero usted y yo no necesitamos un batallón humano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén?
Usted y yo no necesitamos un batallón humano. Usted y yo no necesitamos un ejército de hombres a caballos o a pie, armados, con fusiles, con escopetas, con lo que sea, porque usted y yo tenemos el poder de Dios que nos protege como si fuera un ejército. Alguien puede descansar en el hecho de que su salvación está en las manos de Dios. Alguien puede descansar en que el mismo Dios está trabajando con nosotros para llevarnos a la salvación. ¿Y cómo lo hace? Con ese dunamis. Y también Dios, aparte de su poder, tiene un ejército de ángeles cuidándonos, porque Hebreos 1:14 dice que los ángeles son siervos ministradores al servicio de los que hemos de alcanzar la salvación. ¿Hay aquí alguien que esté trabajando para alcanzar su salvación? Amén. Entonces los ángeles están cuidando, los ángeles están a tu favor, los ángeles de Dios, los ángeles del Cordero están trabajando junto con Dios para que tú y yo lleguemos a esa salvación tan anhelada. Solo aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y han creído en Él y en su obra redentora son aquellos que son guardados por el poder de Dios. Y así como la salvación se recibe por el poder de Dios, por la fe en Dios, ese poder actúa en nosotros por esa fe, ¿cierto? Cuando tenemos puesta nuestra fe en la palabra de Dios, la creemos con el corazón y la confesamos, es entonces cuando el poder de Dios, ese dunamis, obra a nuestro favor y puede transformar la situación que viene para destruirnos en bendición, porque recuerda que a nosotros, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Dios nos llamó, porque Él tiene un propósito con nosotros. Diga, todo me ayuda para bien, porque Dios me llamó, porque tiene un propósito conmigo y porque yo le amo. Jesús nos salvó para que así podamos ejercer el poder y la autoridad delegados en su nombre. Pero tú debes tener una actitud correcta, como decía la pastora Marilena, hay que renunciar a muchas cosas, hay que renunciar a esa condición de que no le puedo dar a Dios, porque si le doy a Dios me quedo sin nada, no diezmo. Tú sabes lo que dice la Biblia acerca de aquellos que retienen el diezmo. Te animo a que leas la escritura en el libro de Malaquías, el capítulo 3, versículos 9 y 10. Tenemos que renunciar a muchas actitudes porque no podremos ejercer esa autoridad y ese dunamis tal vez sea ineficaz en nosotros si todavía está imperando el pecado en nuestras vidas. Hay que corregir y no habrá reino espiritual que reconozca la autoridad de Cristo en una persona que no se consagra para Cristo. Si tú quieres operar en el poder y en el dunamis de Dios, transforma tu vida, corrige tu comportamiento, corrige tu actitud. Pero vuelvo y te repito, a través de ese dunamis, a través de ese poder de Dios, tú puedes cambiar, tus hábitos pueden cambiar. Te lo digo yo soy un ejemplo vivo de eso. Yo vivía sumergida en el mundo, yo vivía sumergida en los deleites de la carne, yo vivía sumergida en delitos y pecados, estaba muerta a causa de mis pecados. Pero Dios, que tuvo misericordia de mí, me rescató, me resucitó, me restauró, me limpió, me lavó, me consagró para Él. Y hoy, 14 años después, vivo mi vida espectacularmente gloriosa al lado de mi Cristo, porque sí se puede, ese dunamis es real. Y lo tercero es que necesitamos ese dunamis, necesitamos ese poder para servirle a Dios. Lucas 24:49, lo voy a leer por causa del tiempo. Lucas 24:49 nos dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Si queremos establecer el reino de Dios y manifestar su poder, entonces necesitamos ser investidos de este poder para servirle a Dios. Toda autoridad de Dios ha sido delegada por medio de Jesús a su iglesia. Y la manera legal de ser partícipes de esa autoridad es que seamos investidos con poder desde lo alto por el Espíritu Santo. ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos son aquellos que han recibido la salvación por fe? Pues tú eres esa persona que ha sido investida de poder. ¿Y qué es investir? En este versículo, hasta que sean investidos de lo alto. Investir es el griego endúo, que significa entrar dentro. Parece una redundancia, pero eso significa entrar dentro, meterse dentro, vestirse, revestirse. O sea que es como sumergirnos en ese poder. El Espíritu de Dios, cuando nos inviste de poder de lo alto, viene y nos sumerge en ese poder. Es como estar, es como si esta ropa que yo tengo puesta fuera el poder de Dios. ¿Aló? ¿Alguien puede decir amén? Esa es la manera como somos investidos de este poder, por medio del Espíritu Santo.
ese poder viene sobre nosotros para que nosotros estemos dentro del poder de Dios, dentro del dunamis, dentro de la autoridad. Por eso es que tú y yo podemos ir en ese poder y en esa autoridad, porque ahora Él nos acompaña permanentemente. Y la pastora María Elena hablaba de Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero la promesa del Espíritu Santo ya fue cumplida. El Espíritu de Dios fue derramado en el día de Pentecostés, y eso no es para un grupo exclusivo de personas, eso es para el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Diga, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, yo fui investido de poder de lo alto, el Espíritu de Dios vino sobre mí con poder y me ungió. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Si el poder de Dios que viene por medio de su Espíritu, sin ese poder, no podemos ser testigos de Cristo, no podemos servir. Vuelvo y te repito, nuestra pelea no es contra carne y sangre, no es contra las personas que podemos ver, es contra el reino espiritual. Y tú y yo necesitamos un poder superior, una capacidad diferente a la capacidad humana limitada para ir a luchar contra ese poder, contra esas fuerzas espirituales. Dios nos da su poder para manifestar su reino, testificando de la obra de Cristo. ¿Sabes? Principalmente por medio de qué se demuestra el poder de Dios, por la predicación del evangelio. Tal vez en tu vida no veas tan palpable ese poder, porque si no predicas el evangelio, si no vas y llevas el mensaje de salvación para que los muertos espiritualmente vuelvan a la vida, para que los que están enfermos sean sanos, para que los endemoniados sean liberados, entonces no vas a ver ese poder con mucha efectividad. Pero el poder viene para que prediquemos el evangelio, para que llevemos el mensaje de salvación, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú quieres ver la salvación de tu casa? Como decíamos al principio, el reino de los cielos no se basa en lo mucho que hablemos, sino en los actos. ¿Tú quieres ver la salvación de tu casa? Pues demuéstrale con tu vida que hay un Dios poderoso que sana. Demuéstrale con tu vida que hay un Dios poderoso que salva. Demuéstrale con tu vida que hay un Dios poderoso que transforma, que libera, que restaura. Conságrate a Dios, sírvele a Él, predica su evangelio, predica el evangelio de Dios que es poder, y así tú verás expreso el poder de Dios para salvación a los que creen. Un día, cuando recién yo conocí al Señor, yo le dije, yo no quiero ser testigo de tu poder, yo quiero ser partícipe de ese poder, yo quiero que tú me uses a mí, yo quiero ir e imponer las manos sobre los enfermos para que sanen, yo quiero ir y ordenar a los demonios que liberen a los que están en cautividad, porque un día yo estuve cautiva, yo sé lo que es estar cautiva por las tinieblas, yo sé lo que es estar cautiva por el pecado, y yo me gozo cuando veo que mi Padre sana, yo me gozo cuando veo que mi Padre libera, yo me gozo cuando veo que mi Padre restaura, pero me gozo cuando también lo hace a través de mí. Me encanta que lo haga a través de mí. Vivo tan agradecida por el Señor que a mí, una vasija de barro tan imperfecta, me permita servirle y me permita ver su gloria. Pero fue lo primero que le dije, no quiero ser un testigo, yo quiero ser partícipe, yo quiero estar ahí en primera plana cuando te vea liberar, yo quiero estar ahí en primera plana cuando te vea sanar. Por favor, hazlo a través de mí, por favor. Y esta noche, tú que has sido investido de poder de lo alto, esta noche tú que has sido hecho parte del cuerpo de Cristo, tú que tienes esa boca y esos pies para anunciar el mensaje del evangelio, tú puedes levantar las manos y decirle, yo quiero que tú me uses a mí, yo quiero que tú me uses a mí, Señor. Yo hoy acomodo lo que tenga que acomodar en mi vida, hoy acomodo mi carácter, hoy acomodo mi conducta, hoy acomodo mi comportamiento, hoy acomodo esas relaciones incorrectas, porque yo anhelo, tengo hambre y tengo sed de verte obrar como lo hacías a tiempo atrás. Yo quiero que tú me uses a mí, Señor. Yo quiero que tú me uses a mí. Dios nos da su poder para manifestar su reino. Recuerda, no es con ejército ni con fuerza, no se trata de tu fuerza, no se trata de tus palabras bonitas, no se trata de tu intención, se trata del poder de Dios, del poder de Dios, del Espíritu de Dios en tu vida, del Espíritu de Dios a través de tu vida. Ya fuiste investido con su poder. Y si esta noche piensas que no lo has recibido, pues yo te invito para que lo recibas, porque está al alcance de toda persona que ha confesado a Jesús como su Señor. ¿Tú has confesado a Jesús como tu Señor? Ese poder es para ti. Esa investidura es para ti. Ese bautismo del Espíritu de Dios es para ti. Levántate por la fe y reclámalo y dile, Señor, aquí estoy, úsame, Señor. Y lo último que quiero que estudiemos esta noche
es que ese poder se manifiesta por medio de la fe. No nos podía faltar la fe. Todo lo que obtenemos de Dios, lo obtenemos por medio de la fe. Y Dios nos está hablando mucho del tema de creer. Efesios 1:19 dice, ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Para quiénes? Los que creemos según la acción de su fuerza. Otra versión dice, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿A favor de quiénes? Diga conmigo, de los que creemos. También pido en oración que entiendan, oraba el apóstol Pablo, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos en él. Es un poder que excede todo lo conocido por el hombre. Sobrepasa toda expectativa humana. Ni siquiera Satanás puede imitar o igualar el poder de Dios. Y este poder, este dunamis, opera en nosotros por cuanto hemos creído que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo resucitó el tercer día, que Jesucristo venció la muerte, que cuando corrieron la tumba, cuando corrieron la piedra, la tumba estaba vacía, que a Jesucristo ni la muerte lo pudo retener, ni la tumba lo pudo detener. En eso es que tú y yo hemos creído, eso es lo que tú y yo confesamos. Y frente a ese poder, frente a ese dunamis, el poder de Satanás se queda en pañales. Y la mejor de las noticias que quiero que te quedes esta noche es que ese dunamis, ese poder está a tu favor y está a mi favor. Alguien puede decir amén. Yo de usted estaría brincando, yo de usted estaría saltando, porque ese dunamis está a nuestro favor por cuanto hemos creído, nos pertenece, no por derecho propio, sino por gracia. Recuerda que todo lo que recibimos de Dios es de gracia. Ese dunamis está dentro de ti, ese dunamis está dentro de mí, esa poderosa capacidad, esa fuerza poderosa, ese espíritu poderoso está dentro de nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. ¿Alguien puede decir amén? Y el versículo 20 dice, esta fuerza operó en Cristo, ese poder, ese dunamis, operó en Cristo cuando estaba ya en el infierno, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Si Dios pudo resucitar a Cristo, levantarlo, sacarlo del infierno y llevarlo al cielo y sentarlo a su diestra por medio de ese poder, ¿qué no podrá hacer con ese poder? Hay hombres que se han autoproclamado Dios, pero esos hombres murieron y no resucitaron. Pero nuestro Dios resucitó con poder y gloria. ¿Alguien puede decir amén? Ese dunamis es el mismo gran poder que levantó a Cristo entre los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Dice, ese poder con el que Dios resucitó a Cristo entre los muertos y luego lo hizo sentar a la diestra en el cielo, está en nosotros. Imagínense cuán grandes cosas podrá hacer el Señor a través de nosotros. Sí, a través de ti, porque el Señor quiere usarte. Es a ti a quien estás viendo ese en vivo. Tal vez tú digas, pero es que yo no he tenido la actitud correcta, pero es que yo he vivido en delitos y pecados. Pero si te arrepientes y por la fe aceptas ese sacrificio precioso hecho por Cristo en la cruz del Calvario, entonces eso es para ti. A ti el Señor te está hablando. Es a ti a quien el Señor vino a hablar esta noche. No tenemos que dejarnos gobernar entonces ahora por las circunstancias. No tenemos por qué dejarnos gobernar por la enfermedad. Levántate con ese dunamis, con esa fuerza poderosa, con esa capacidad de cambiar las circunstancias y reclama, pelea tu sanidad. No tenemos por qué dejarnos gobernar por la escasez, porque la palabra dice que Dios nos bendice abundantemente, que Dios nos cuida, que Dios nos provee, que nosotros somos más valiosos que las aves y los lirios del campo. Nosotros valemos más para Dios que ellos. No tenemos por qué dejarnos gobernar por el temor, aunque allá fuera el mundo lo esté gobernando el temor, aunque allá fuera en el mundo haya venido caos por la situación. Tú y yo no tenemos por qué dejarnos gobernar por el caos. Tú y yo somos luz en medio del caos. Tú y yo somos luz en medio de la oscuridad. Levántate con ese dunamis y ve y alumbra a los que están en tinieblas. Tu Dios te está llamando para eso. Nuestro Dios nos está llamando para eso. Hay alguien a quien el Espíritu de Dios está hablando esta noche. No tenemos por qué dejarnos gobernar por la carne, porque ese dunamis está a nuestro favor. No tenemos por qué dejarnos oprimir por el diablo, por el mundo. No tenemos por qué. Por esta pandemia, muchos están ahí atemorizados, que el COVID no me llegue, que el COVID no me toque. No. Si Dios es tu protección, hablaba con alguien
Le decía, es que la protección no está en el tapabocas. La protección no está en la careta, la protección no está en el gel. Tú y yo tenemos una armadura, una coraza superior a las herramientas humanas y es la palabra de Dios, ese es el dunamis, es el poder de Dios, es la salvación de nuestro Dios. Él mismo nos cuida, Él te cuida, Él me cuida. Cuando tú y yo dudamos a la palabra, pues el poder de Dios no será tan efectivo. Él por misericordia hará lo que puede. Pero cuando tú y yo nos empoderamos y creemos a la palabra y levantamos ese dunamis, entonces el Señor se glorifica como poderoso gigante. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese poder, esa fuerza grandiosa y poderosa está dentro de ti. Esa habilidad Dios nos la ha dado, está a nuestro favor. Puede operar a través de nosotros solamente por el hecho de creer. No necesitamos nada más que la fe para poner a operar ese poder. Y como decían estos días, si tú puedes creer en esa cruz sin haberla visto, si tú puedes creer en esos clavos sin haberlos visto, si tú puedes creer en ese costado traspasado por la lanza sin haberlo visto, si tú puedes creer en la muerte y en la resurrección de Cristo sin haberlo visto, si tú puedes creer que cuando la piedra fue corrida, la tumba estaba vacía, tú puedes creer en lo que sea, porque Jesucristo dijo que bienaventurados somos los que hemos creído sin ver. Aleluya, tú y yo somos los que creímos sin ver y Cristo nos llamó bienaventurados, porque si podemos creer eso, podemos creer todo lo que papá dice. Y si tú y yo creemos todo lo que papá dice, Él operará ese dunamis, Él lo accionará a nuestro favor y veremos resultados poderosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ese es el poder que operó en la vida de Abraham. Si Abraham pudo creer, pues tú y yo podemos creer. La misma fuente de la fe que tenía Abraham es la fuente que tú y yo tenemos. Abraham no tenía otra cosa de parte de Dios más que una palabra y se aferra a esa palabra. Y Dios lo bendijo. Lo hizo el padre de la fe, lo hizo padre de multitudes incontables, de generaciones incontables. Incluso la generación espiritual, tú y yo somos descendencia de Abraham, espiritualmente hablando. Ese es el poder que operó en los hombres y en las mujeres de la Biblia. Y nuestro Dios no hace acepción de personas. Como los bendijo a ellos, nos bendice a nosotros. Como los empoderó a ellos. Y nosotros tenemos una ventaja. Estamos en un nuevo pacto basado en mejores promesas. Ellos no eran templo del Espíritu de Dios, tú y yo sí. Ellos no fueron regenerados por la acción del Espíritu Santo, tú y yo sí. El Espíritu de fe que estaba con ellos hoy mora dentro de nosotros. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Si nos decidimos a creer, Él hará cosas maravillosas. Nuestro límite será el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y mi conclusión es, ¿cuál es la circunstancia, iglesia, con la que hoy estás batallando? Yo sé que a causa de esta situación que estamos experimentando, muchas cosas han cambiado. Hay una situación compleja en los hogares, hay mucho maltrato, mucho abuso. Estos días me llamaba una mujer, me decía, estoy desesperada, no sé qué hacer. ¿Cuál es la situación con la que tú estás batallando? ¿Por qué medio Satanás te está oprimiendo? ¿Por la economía? ¿Por la salud? ¿Por tu relación de pareja? ¿Por la relación con tus hijos? Pero ahora déjame preguntarte, ¿de qué manera estás enfrentando lo que estás viviendo? Si lo haces en tus fuerzas, tú y yo somos solos, incapaces de producir resultados. Pero si lo hacemos en el poder, en ese dunamis de Dios, ejerciendo esa exousia, esa autoridad de Dios, las cosas van a ser totalmente diferentes. Tienes que entender esta noche, iglesia, que Dios por medio de la fe con su poder te está protegiendo, que por medio de la fe Dios manifestará en tu vida su poder y que esa circunstancia que te ha venido, Dios la usará a tu favor porque todas las cosas nos ayudan a bien. No permitas que Satanás te envuelva en esa mentira. No serás sana, no serás sano. El COVID, vas a morir de COVID. La economía, eso no lo vas a superar. No dejes que Satanás te mienta, no dejes que Satanás te robe la bendición. Levántate en el dunamis, levántate en el poder de Dios. Tienes hoy el poder para destruir esa mentira. Tienes hoy el poder para cambiar la situación a tu favor. Aleluya. Solo te levantas en el nombre de Cristo para que las cosas cambien a tu favor. Quiero ya que oremos. Quiero que oremos.
Quiero que te levantes. Quiero que pienses en lo que el Señor habló a través de la pastora María Elena, a través de mi vida. ¿Cómo vas a enfrentar las circunstancias? ¿Cómo vas a arrebatar lo que te pertenece? ¿Vas a seguir ahí sentado llorando? ¿Vas a seguir ahí sentado, sentada, lamentándote por lo que estás viviendo? ¿Vas a seguir ahí dejando que el enemigo te siga robando la salud, tu matrimonio, tu economía, o te vas a levantar? Y vas a reconocer el poder de Dios, vas a reconocer el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria, Él nos dio y ahora libre yo soy. En Cristo tienes la victoria. Con ese dunamis fuiste liberado. Levántate, 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 mujer, levántate, levántate, levántate. La cruz donde Dios envió a su Hijo. Por amor, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no te pones de pie y levantas las manos? Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Vamos a declarar el poder. Declaro el poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Vamos, decláralo conmigo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Él venció para ti. Él venció por ti. Él venció la muerte. Él venció la enfermedad. Él venció las tinieblas. Levántate en ese dunamis. Levántate y reclama. Soy libre por su preciosa sangre. Padre, en el nombre de Jesús, queremos levantarnos en ese dunamis. Queremos dejar las palabras e ir a los actos, a los hechos. Solo en Él, en Jesús, y en el poder de Jesús. Decláralo con nosotros, vamos. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Dile, yo creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre, su preciosa sangre. Vamos, decláralo con poder, decláralo con autoridad. Toma el nombre de Jesús y levanta bandera de victoria, porque Jesucristo venció sobre esa enfermedad. Jesucristo venció sobre la escasez. Jesucristo vino para liberarte de toda opresión de las tinieblas. Ahora en el nombre de Jesús, todo lo que ha venido contrario a Cristo, contrario al propósito de Cristo en tu vida, se quiebra. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, queremos levantarnos en la autoridad, en esta exhausta, Señor, en ese derecho legal que nos dice de usar tu autoridad. Queremos levantarnos en ese dunamis, Señor, en la capacidad, en la habilidad de producir resultados por medio de tu poder. Padre, protégenos con ese poder para que alcancemos la salvación. Padre, permite en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu Santo nos levantemos con ese poder, con ese dunamis, con esa unción para llevar el evangelio a los que están perdidos, para hacer luz en medio de este caos, en medio de esta oscuridad. Padre, te lo pedimos. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria nos dio. Decláralo. Y ahora libre soy de esta enfermedad, libre soy de esta aflicción, libre soy de este dolor, libre soy en su sangre, libre soy en su cruz, libre soy en su resurrección, aleluya. Porque cuando resucitó venció, ya seamos libres, aleluya, aleluya.
declaro el poder. Diga para nosotros. Soy sano, soy limpio, soy libre por esa preciosa sangre. Aleluya. Aleluya. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre. Aleluya. Somos libres. Somos libres. Aleluya. Somos libres. Repítelo conmigo. Soy libre. Soy sano, soy limpio, estoy empoderado. Tengo la autoridad y tengo el poder para producir resultados. Iglesia, les amo, les bendigo. Recuerden, no se vayan a desconectar.